una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Hayan quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada tenía fe, mas ahora entiendo necesario de un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espante. Ya no hay más dudas, se fue el temor. Tengo paz, aquí estás, tú eres fiel. Eres fiel. Bien, hermanos, lo prometido es deuda y estaremos ahora abriendo nuestra Biblia para conocer más acerca de las dos máximas que Dios quiere de nosotros. Te invito allí donde estás ahora, inclina tu rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante y eterno Padre que moras en lo alto de los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, queremos estar dentro de los redimidos, queremos ser parte de tu pueblo fiel, Señor, ese pueblo, Padre Santo, que estará esperándote, Señor, en oración, ruego y cumplimiento de tu ley. Padre Santo, gracias te damos por todas tus bendiciones y que a pesar de las dificultades que podamos vivir, sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos ayudará y nos dará siempre la victoria si confiamos en Él. Bendice a todos nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven, independientemente del canal donde se encuentren, sígueles bendiciendo y que tu santo poder, tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de ellos. Bendícenos en este momento al abrir tu palabra y que cada uno de los temas, Señor, que tocaremos hoy en este tema, suplicamos, Padre Santo, que puedan tocar los corazones de aquellos que de verdad quieren tener un encuentro contigo.
Padre Santo, bendícenos, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermano, cada día nos preguntamos, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué será que todo el mundo está pasando por una necesidad tan difícil? Bien, hermano, vamos a conocer hoy las dos máximas de Dios. Dios quiere de su pueblo dos cosas. De hecho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios quiere dos cosas de su pueblo. Vamos a conocer cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, qué espera de nosotros y cómo nosotros en respuesta al amor de Dios podamos darle un gran cumplimiento a su palabra. Vamos a conocer cuáles son las máximas de Dios. Ahora bien, si te pregunto, ¿qué es una máxima? ¿Qué responderías? A ver, ¿qué será una máxima? Bien, hermano, una máxima es una orden. Una máxima es un elogio o alguna regla sin discusión que debe cumplirse para tener un requisito y un propósito en la vida. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿y qué tiene que ver eso con el Evangelio? Pues muchísimo. De hecho, desde el Génesis Dios nos da una gran vislumbre de lo que quiere de nosotros a través de dos máximas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué solamente dos máximas? Es que esas dos máximas engloban muchas cosas del carácter de Dios y cómo quiere Dios que nosotros lo reflejemos. Te voy a invitar a buscar en el libro del Génesis para que veamos cómo Dios se relaciona con nosotros en esas dos máximas. El primer punto que tendremos de esas dos máximas de Dios se dio en la creación. Ustedes dirán, ¿pero cuáles dos máximas se dieron en la creación? Bien, vamos a buscar precisamente en el libro del Génesis, en el capítulo número 2, versículo 7. Génesis 2:7. Génesis 2:7 nos da una vislumbre de que nosotros mismos somos creados en base a dos máximas supremas del Creador. Ahora bien, Génesis 2:7 nos dice de la siguiente forma. Presten atención y si tienes tu Biblia, por favor, búscala. Recuerda que es una herramienta fundamental para que tú puedas constatar lo que allí se está diciendo y que no sean palabras mías, sino la Biblia que hable a través del Espíritu Santo y que puedan plasmar esas palabras en tu vida. Ahora bien, Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuáles dos máximas evidenciamos aquí? Pues, primero Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Tenemos una máxima, recuerden, pues de polvo eres y al polvo volverás. La segunda máxima evidenciada en Génesis 2:7 tiene que ver con lo que Dios da a ese ser creado del polvo, que es lo que nos dice aquí en el versículo 7, y sopló Dios aliento de vida en la nariz del hombre y fue el hombre un ser viviente. Dos máximas, lo que es la creación, la formación del hombre a través del polvo de la tierra, del barro, y luego Dios sopla aliento de vida. Muchos dicen, ¿y dónde queda el espíritu? Hermano, esto es un error común de la cristiandad contemporánea, que creen que existen tres principios en lo que es la conformación del hombre. Muchos dicen cuerpo, alma y espíritu, pero malinterpretan el uso del espíritu como una entidad que mora dentro de nosotros, totalmente distinto a lo que dice el relato del Génesis. De hecho, si ustedes acaban de leer la lectura en el versículo 7 del capítulo 2, se evidencian dos factores, solamente dos: polvo de la tierra, ¿ok? Y luego aliento de vida. En el hebreo es importante conocer ciertos términos que nos ayudan a comprender mejor lo que Dios quiere con nosotros. Por ejemplo, la palabra para persona en el hebreo es nefesh. Nefesh es una palabra muy usada en la Biblia, en el hebreo, porque persona es nefesh. Ahora bien, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando Dios forma al hombre y coloca el aliento de vida, esa combinación se llama nefesh. Cuando dice que fue el hombre un ser viviente, se volvió un nefesh. No hay un tercer principio, no hay una tercera entidad que está dentro de nosotros, a la cual nosotros consideramos un alma,
como muchos estereotipos colocan a las personas cuando mueren. Eso no existe. Eso llegó como concepto ya griego y de otras culturas paganas que hablan sobre un traslado del alma hacia un determinado sitio. Fíjense algo, cuando la persona fallece, el nefesh deja de existir, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida va a Dios, que fue quien lo dio. Eso con respecto a lo que nosotros conocemos de el nefesh y las dos máximas de Dios en la creación. Otra de las máximas importantes. Ustedes dirán, quizás algún hermano que no es adventista nos puede estar viendo por este medio o nos puede estar escuchando. Hermano, recuerda, y si no has leído sobre esto, ¿okay?, aprende lo siguiente. Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan para nosotros va más allá que simplemente algo espiritual. Muchos dirán, pero lo importante es el espíritu. Claro que sí, es importante. Pero hay algo importante en cuanto a cómo debemos cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, porque es morada del Espíritu Santo. Y te voy a llevar otra vez al libro del Génesis para que conozcas dos máximas que Dios dejó para la alimentación. La primera máxima para la alimentación que Dios dejó la vamos a encontrar también en el libro del Génesis, pero en el capítulo 1, versículo 29. Génesis 1:29. En Génesis 1:29 estaremos dando a conocer cuál era la verdadera alimentación que Dios había dejado para el Edén y para nosotros en ese sitio tan sagrado. Bien, dice el capítulo 1 en el versículo 29 del libro de Génesis lo siguiente. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, primera máxima, así como todo árbol en el que se da semilla y que en él hay fruto. Dos máximas: plantas que estén sobre la tierra, que den semilla, fruto, y árboles que estén sobre la tierra, que den semilla y se pueda comer su fruto. Dos máximas, dos características que Dios le dio para la alimentación. Lamentablemente no vamos a ahondar en el tema, pero ya conocemos cuál fue el desenlace. Satanás indujo a la humanidad a pecar buscando un tercer elemento, como decimos por aquí, buscándole la quinta pata al gato, y obviamente eso nos trajo severas consecuencias a la humanidad. Ahora bien, volviendo a ese tema de alimentación, otro de los requisitos alimentarios, en este caso ya después del diluvio que se dieron, otra vez dos máximas, Dios nos lo dejó para que pudiésemos reconocer cuáles animales podíamos comer, que eran limpios, y cuáles no, porque eran impuros. Y fíjate algo, hermano y hermana, lo interesante de esto es que también hay dos máximas que Dios dejó para reconocer cuál animal era puro y cuál era impuro. Fíjate algo, vamos ahora a irnos también al libro de Levítico. Seguimos en el Pentateuco, buscando en el libro de Levítico 11, es el libro que habla de lo que eran los decretos en cuanto al modo de vida del pueblo de Israel, y que también se aplica para nosotros hoy en día porque somos nación santa, real sacerdocio, elegido por Dios para llevar un mensaje de salvación, y también se evoca en la parte física. Fíjense lo que dice en el capítulo 11, vamos a leer diferentes versículos que nos van a dar características de dos máximas que Dios dejó a los animales, que no fue casualidad, para que nosotros pudiéramos identificar cuáles podríamos comer y cuáles no. Nuevamente te hago hincapié, esto fue después del diluvio, ¿ok? Recuerda que la alimentación en el Edén eran plantas y árboles en los cuales tuviese fruto y la semilla también se pudiese comer. Ahora bien, ya después del diluvio, Dios dejó algunos animales que podíamos comer, no todos, oído a aquellas personas que no sabían esto. En el capítulo 11, vamos a leer lo que es el versículo 3, deben consistir en lo que eran los animales cuadrúpedos, ¿ok? Esos animales de cuatro patas, ¿cuáles características, cuáles dos máximas debían poseer para que pudiesen tener ese alimento, las personas y nosotros hoy en día, identificar cuáles eran puros y cuáles no? En el versículo 3 dice lo siguiente: de entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida
y que rumia, ¿ok? Que fuese rumiante. Pezuña hendida y fuese rumiante. ¿Ustedes creen que Dios eligió esto al azar? ¿Creen ustedes que Dios le dio esta característica a los animales simplemente porque se le ocurrió y ya? No, hermano. El hecho de que tuviesen estas dos características significaba que estos animales eran santificados. ¿Y qué significa santificado? Apartado. Entonces, fíjense otra vez en el versículo 3. Comeréis de animales terrestres todo aquel que tiene pezuña hendida y es rumiante. Pezuña hendida y es rumiante. ¿Ok? Pero de los que, el versículo 4, pero de los que rumían o tienen, el que tiene pezuña hendida no comeréis de camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Fíjense lo importante de reconocer el plan de Dios en cuanto a la alimentación con dos máximas en cuanto a los animales que pudiésemos comer o que podíamos comer ya después del diluvio. Si el animal tenía pezuña hendida pero no era rumiante, no se cumplían las dos máximas de Dios. Eso quiere decir que el animal era inmundo. Ahora bien, ¿qué pasa ahora con los animales acuáticos? Seguimos leyendo en el libro de Levítico. Ahora nos vamos a ir, seguimos en el capítulo 11, perdón. Nos vamos a ir al versículo número 9. Versículo 9. De todos los animales que viven en las aguas comeréis estos, todos los que tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río, estos podéis comer. Aletas y escamas. No dice aletas o escamas. Es decir, dos máximas para reconocer cuáles eran los animales acuáticos apartados por Dios, santificados por Dios para el consumo humano. Debían de tener aletas y debían de tener escamas. Ambas características, ambas máximas debían estar presentes en lo que era la característica fisionómica de estos animales acuáticos. Del resto, hermanos, impuros. Y otro animal que quizás nosotros no conocemos porque no los comemos, eran los insectos. Fíjense, el versículo 21 es interesante. Dice: pero de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas comeréis. Dice aquí, además de sus patas deben tener zancas para saltar con ellas sobre la tierra. Es decir, que de los insectos, que estoy seguro que casi nadie come, pero aquellos que, bueno, se encuentren en extrema necesidad en algún momento y vean los insectos, fíjense que Dios dejó dos máximas para reconocer qué insectos se podían comer. En este caso, cuatro patas, ¿okay? Los llamados cuadrúpedos, y debían tener zancos, es decir, las extremidades posteriores, así como el saltamonte de la langosta, para saltar. Esa era la característica, o las dos máximas, para poder ser comidos o poder entrar al menú especial de Dios después del diluvio. ¿Ok? Fíjense lo importante, dos máximas. En la creación, Dios crea al hombre, polvo y aliento de vida. En la alimentación en el Edén, plantas y árboles. En la alimentación post-diluvio, estas características de los animales terrestres, acuáticos y aquellos insectos. ¿Ok? Ahora bien, ¿esto terminaría aquí en cuanto a las máximas de Dios? Para nada. Vamos a seguir indagando acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vimos las máximas de la creación, de la alimentación, y ahora vamos a ver las máximas de Dios para la obediencia. Ya entramos a un tema más espiritual, más social, en cuanto a la comunicación de Dios con la humanidad y de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Para eso te voy a invitar a que busques Proverbios 3:1. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:1, estoy seguro que es una cita de que muchos ya tienen conocimiento, pero vamos a recordarla. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. Es decir, esa parte de las máximas de Dios respecto a la obediencia habla sobre no olvidar
y guardar en el corazón. Es decir, no olvidar y ponerlas en práctica, porque lo que se lleva en el corazón debe de ponerse en práctica. Entonces, dos máximas de Dios para la obediencia: no olvidarnos de su santa ley y guardar en el corazón sus mandamientos. Este concepto tampoco es ajeno a lo que conocemos. Recuerden que Dios prometió grabar en nuestros corazones su santa ley. Eso no es un trabajo propio, es un trabajo que Dios a través del Espíritu Santo se encargará de colocar en cada uno de nosotros. Así que, hermano, si tú quieres conocer más de Dios, investiga. Es importante investigar. No se olvide de ti la ley, pero pídele a Dios que guarde en tu corazón los mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque no es algo que no se pueda cumplir. Jesús vino aquí para darnos ejemplo de que sí se puede. Para seguir con las máximas de Dios, ya tendríamos la cuarta máxima, que sería en base al arrepentimiento. Dos máximas también. Fíjense que Dios actúa con dos máximas siempre que se hace un llamado. ¿Ok? No podemos simplemente tomar uno y desechar el otro. Deben ir acompañados. Y más adelante vamos a hablar en cuanto a lo que es la ley y el amor de Dios. Pero vamos a ver en cuanto al arrepentimiento. Y para eso te invito a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Jeremías, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Y dice la palabra de Dios. Dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado, y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, dice Jehová. Y el 14 es interesante porque nos dice la segunda máxima: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Dos máximas. Dice en el versículo 13: reconoce tu maldad. ¿Sí? Dice ahí: arrepentimiento. Arrepentíos. Y el versículo 14 nos dice: convertíos. Algo interesante. Muchos dirán: esto se parece mucho al Nuevo Testamento. Es que la palabra de Dios no cambia. El amor de Dios y sus dos máximas permanecen hasta este día. Así que, hermano y hermana, si tú quieres experimentar un verdadero arrepentimiento con Dios, debes arrepentirte de corazón y convertirte, es decir, ve y no peques más. Dos máximas para el arrepentimiento. Importante de recordar, hermanos, porque muchas veces reconocemos nuestra maldad, pero no nos arrepentimos, y eso es un gran pecado, porque seguir pecando aún después de conocer a Cristo es aún peor que la condición antes de tener un encuentro con Jesús. Pasamos al siguiente punto en cuanto a las máximas de Dios, y encontraremos las dos máximas de Dios para el carácter. Dios desea que nosotros tengamos un carácter diferente. Como decíamos al inicio, santificar es apartar. Toda persona que quiere tener un encuentro con Jesús debe apartarse del mundo. No se puede servir a dos señores, porque se termina amando a uno y aborreciendo al otro. Ahora pues, hermano, el que con Cristo recoge puede tener la salvación, pero Dios dice: el que conmigo no recoge, desparrama. Y es peligroso hoy en día, hermanos, lo que es tanto el arrepentimiento como en el carácter, porque vemos algunos hermanos prepotentes, creyéndose así como el Israel de antaño, que somos el pueblo de Dios, no tenemos que hacer más nada. Hermanos, necesitamos tener un carácter semejante al de Cristo. Cristo viene a buscar un pueblo. Es más, no solamente viene a buscar un pueblo, sino que dice: vendré y los tomaré a mí mismo. Es decir, que Cristo se va a venir a buscar en carácter. Muchas veces escuchamos predicaciones que dice un predicador, un pastor:
usted lo único que se va a llevar al cielo es el carácter. Y es cierto, pero no cualquier carácter. El carácter semejante al de Cristo. Y vamos a evidenciar esas dos máximas del carácter en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. Mateo 5, del 38 al 48. Y nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, del 38 al 48. Dice, prestemos atención y sigamos la lectura, hermanos. La idea es que usted lea, no me crea a mí, créale a la Biblia, porque escrito está. Dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Dice la palabra de Dios, en el versículo 40 continúa, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El versículo 41 dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, dice Jesús aquí en su palabra, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que ultrajan. Y yo, dice el Señor, oraré también por ellos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Una palabra que a muchos no les gusta, ¿no? Porque siempre queremos el privilegio como Israel alguna vez se lo atribuyó. Dice la palabra de Dios en el versículo 46, 47 y 48, que son los 3 finales de esta lectura, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Fíjense lo importante que Dios está dando aquí, que el pueblo de Israel no entendía. Sigue diciendo el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y dice el 48, cerrando el capítulo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ustedes dirán, vaya, qué lectura tan larga. ¿Dónde están las dos máximas de Dios? En cada versículo, y te voy a mostrar por qué, hermano. Dice, ojo por ojo y diente por diente. Estas eran las dos máximas que tenían en aquel entonces, no solamente el pueblo de Israel, sino muchas otras naciones arcaicas. Dice el Señor, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Dos máximas. Si te hieren, no debes de ir contra tu hermano. Antes pues ofrécele otra vez otra oportunidad. Ponle la izquierda. Otro versículo para citar en este punto de las dos máximas de Dios en cuanto al carácter es el siguiente. En el versículo 41, que me gusta mucho, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Ve con él 2. Si te piden llevar, hermano, llévame una milla. No, hermano, te llevaré 2. No solamente, hermanos, es hacer nuestra parte y decir, ya hice lo que me correspondía. No, hermanos, tenemos que hacer más de lo que se nos pide. Hay un testimonio de un hermano que me decía que una vez un señor se montó en su camión y quería que le diera un aventón. Y el señor lamentablemente lo amenazó con un arma y dijo, llévame hasta tal sitio. Era aproximadamente unas 2 cuadras antes de donde se tomaba el transporte para ir donde esa persona quería ir. Y este hermano le dijo, no, yo te voy a llevar hasta allá. Y el hombre se sorprendió porque no solamente lo llevó hasta donde él quería, sino que lo llevó más allá. Hermanos, nuestra parte no es suficiente. Muchos pensamos que cumplir solamente un rol es lo más importante que podemos hacer, y no es así. Dios quiere personas dispuestas a ir más allá. Hay un lema importante que la iglesia hoy en día está colocando como estandarte y es yo iré.
Dios quiere que vayamos donde otros no han llegado porque simplemente han hecho su parte y no han hecho más allá de lo que se les pide. Seguimos con otra máxima de Dios. Ahora bien, la última máxima que vamos a estudiar va a ser la siguiente. La máxima de Dios para la salvación, o las dos máximas de Dios para la salvación. Este es un texto muy conocido por los adventistas del séptimo día, porque prácticamente es la esencia de lo que es el carácter de Dios en su ley y el amor de Cristo, compaginados. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo vamos a abrir en capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Dice la palabra de Dios en esta cita importante. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Hermano, este es el punto más importante de las dos máximas de Dios. Ya vimos a un Dios que crea con dos máximas, polvo y aliento de vida. Se crea nefesh, una persona. Vemos a un Dios que crea un ambiente condicionado perfecto para la humanidad en el Edén. Plantas y árboles comestibles. Dos máximas de alimentación en el Edén. Con respecto a lo que es la alimentación después del Edén, vemos dos puntos esenciales, ¿ok? Que son animales que deben tener ciertas características, específicamente dos. De los terrestres, cuadrúpedos, en este caso, que tuviesen pezuña hendida y fuesen rumiantes. Acuáticos, escamas y aletas. Y de los insectos, que tuviesen cuatro patas y patas como zancos para poder saltar. Vimos el carácter de Dios, que no solamente falta, poner en nuestras vidas lo que a nosotros nos toca, sino ir más allá de lo que nos toca. Ahora bien, en cuanto a lo que es la salvación, dice la palabra de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos, digamos, estandartes y máximas que nos permitirán reconocer cuál es el pueblo de Dios. Hermano y hermana que nos ven, que nos escucha, hermano, no te quedes con lo que te dice una persona, estudia la Biblia. Dice la palabra de Dios que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son parte del pueblo de Dios. Vemos un conflicto hoy en día. Tenemos por un lado el Israel geográfico actual, nada que ver con el Israel del Antiguo Testamento. Y tenemos de otro lado un pueblo que ha sufrido y que tiene unas creencias distintas al pueblo de Israel, que está en conflicto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las dos máximas de Dios? Tener el testimonio de Jesús es lo elemental. El pueblo de Israel desechó al Mesías, lo crucificó, prefirió a un ladrón. Y si nosotros estudiamos a profundidad la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos da en un pacto su ley. Y es importante cumplir la ley de Dios. Ahora bien, los judíos tenían la ley, pero rechazaron al Mesías. Ahora parece que la historia es cíclica y la actualidad, el cristianismo actual quiere desechar la ley, abrazar a Cristo porque consideran que la ley fue abolida. Ahora bien, hermanos, ¿cómo la ley fue abolida? Y en el libro de Apocalipsis habla de que la característica, o las dos características, las dos máximas del pueblo de Dios son las siguientes: tener los testimonios de quién, nuestro Señor Jesucristo, la fe de Jesús, y no podemos echar a un lado lo que es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, el peligro de simplemente abrazar la ley de Dios lo vemos hoy en día. Vemos a un Israel geográfico que quiere hacer un conflicto
porque considera que para que el Mesías que ellos esperan venga, es necesario atacar a sus hermanos, valga la acotación, porque son hermanos, y edificar o reedificar el templo de Salomón o el templo de Jerusalén, y así vendrá el Mesías. Hermanos, si no aceptaron al Mesías, entonces en vano van a lograrlo, y la palabra de Dios dice que la reedificación de Jerusalén no será física, será espiritual, en un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Así que, hermanos, debemos nosotros tener en cuenta lo siguiente: siempre ha sido por gracia. Muchos se preguntarán, este hermano es un legalista. ¿Por qué legalista? Porque se basan en la ley. Yo no me baso en ley humana, me baso en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, hermano y hermana, si tú consideras que no debes cumplir con las máximas de Dios, hermano, lamentablemente estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere colocar sus mandamientos en tu corazón. Pero si no se lo permites, a través de clamar a Jesús para que Él pueda darte la salvación, hermano, eso nunca va a ocurrir. No podemos quitar una máxima y abrazar a otra. Las dos tienen que estar presentes. Así que, hermano, hermana que nos acompaña, que nos ve, que nos escucha, el llamado es a la obediencia. Hemos estudiado cómo un pueblo cayó en desgracia solamente por seguir la ley sin tener amor. No caigamos ahora en su contraparte. No pensemos que Cristo vino a abolir la ley. Cristo es la ley. Cristo es el Verbo encarnado, como lo dice Juan, el Verbo hecho carne. Y si nosotros pretendemos hacer un lado la mente de Dios, que es la ley moral, los 10 mandamientos que siguen y seguirán vigentes por la eternidad, hermanos, estamos muy mal. No se puede quitar una máxima y abrazar solamente la restante. Dios nos llama a obedecer, y si queremos ser parte de un pueblo santificado, debemos de santificarnos, así como lo vimos en cuerpo y en nuestros pensamientos y nuestra forma de ser. No seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Así que, hermanos, ya para finalizar, vamos a rogar a Dios para que Dios nos ayude a cumplir con esas 2 máximas. Los animales puros tienen 2 máximas. El pueblo de Dios también tiene 2 máximas: guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Así que ahí donde estás, de donde sea que nos veas, en cualquier parte del mundo, y también cualquier persona que nos pueda estar escuchando, vamos a orar. Inclinamos el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Amante y eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, queremos agradecerte por tu amor y tu misericordia. Padre Santo, ayúdanos a cada día a mantenernos firmes, que podamos, Padre eterno, estar siempre delante de tu presencia con una condición agradable a ti. Queremos, Señor, cumplir con las 2 máximas. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esos 2 estatutos que tú quieres. Padre Santo, guardar tus mandamientos y tener la fe, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, bendice a cada uno de los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando. Si hay alguno que no ha aceptado, Señor, tu verdad, que tu Santo Espíritu pueda tocar cada corazón y que cada duda acerca de las Escrituras pueda ser disipada. Padre eterno, no estamos en oscuridad, tú lo has dicho. Tenemos mucha luz y esa luz debe ser mostrada. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a mostrar a Jesús cumpliendo su mandamiento, no por obligación, sino como una muestra de amor, Señor, hacia ti y el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Síguenos llenando de tu bendición, ampáranos en tu verdad, Señor. Esperamos gozosos la segunda venida de Jesús
por aquel pueblo de Apocalipsis 14:12 que tiene los mandamientos, tus mandamientos, Señor, y la fe y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos toda tu ayuda, Señor, porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado. Suplicamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esto ha sido el mensaje, las dos máximas de Dios. Si quieres obtener mayor contenido y otros videos u otras publicaciones, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y darle clic a la campanita para que tú puedas recibir todo el contenido actualizado e incluso puedas ver cualquier otro contenido previo a esta predicación. Que el Señor te bendiga y recuerda dos máximas que Dios nos ha dejado para un pueblo santificado. Que el Señor te bendiga. Tu voz me llama a la